Bienvenidos a este webinar organizado por Johan Cruyff Institute, en el que trataremos sobre la gestión integral en el fútbol femenino. Mi nombre es Gemma y voy a ser la moderadora en esta sesión de hoy. Es un tema que ha levantado mucha expectación teniendo en cuenta la audiencia que nos acompaña. Tenemos oyentes conectados desde España, Ecuador, Perú, México, Canadá, Italia, Estados Unidos, Venezuela, Argentina, Japón, Colombia, Chile, Rumanía, Moldavia, Inglaterra, Costa Rica, Brasil, Puerto Rico y Panamá. Bienvenidos a todos. Tenemos una hora por delante para hablar de fútbol femenino y todo lo que rodea este fenómeno, no solo a nivel deportivo, sino también social. Está claro que los tiempos están cambiando y veremos cuánto están cambiando y de qué manera con la ayuda de un experto que además es de la casa. Es un placer tener con nosotros a Edgar Merino. Estudió en Johan Cruyff Institute y se graduó del máster en gestión deportiva hace unos años. Actualmente es nuestro agente internacional en Chile y director de Solocracks, una agencia de gestión deportiva especializada en fútbol femenino con más de 100 futbolistas representadas de 21 países diferentes y más de 100 transferencias realizadas. Como agente fue el responsable del primer traspaso pagado en la historia de la Liga Española Femenina, el de Christiane Endler del Valencia al Paris Saint-Germain. Con ella estuvo precisamente la semana pasada en Milán al ser una de las 3 finalistas a mejor portera de la FIFA. Así que le agradecemos especialmente que, a pesar de sus compromisos, haya querido estar hoy con todos nosotros. Edgar nos contará las claves y los secretos para generar con el fútbol femenino un aporte social, además de un negocio rentable. Recordaros a todos que, una vez finalizada la presentación de Edgar, abriremos un debate para que podáis participar. Podéis escribir en la pestaña Preguntas que tenéis a la derecha de vuestra pantalla. Si tenéis algún problema técnico, os atenderemos a través de la pestaña de chat, también situada a la derecha de la pantalla. Bueno, y sin más preámbulos, damos ahora la bienvenida a nuestro ponente de hoy. Edgar, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Gemma. Buenos días a todos los que están presentes el día de hoy en este webinar. Bueno, no mucho más que decir respecto a mí, solamente agregar que una de las cosas más importantes para mí como persona y como profesional es que en el ámbito en el que me desempeño, que es la gestión deportiva y el fútbol femenino, es un ámbito que me apasiona mucho y que me hace muy feliz cada día. Yo creo que eso es muy importante para todos los que estamos involucrados en esta industria, el desarrollarnos con pasión, el hacer las cosas que nos gusten y de esa manera poder aportar un granito a la sociedad. Así que, bueno, vamos adelante, vamos con lo que nos reúne el día de hoy, que es la gestión integral en el fútbol femenino. Vamos a comentar un poco cómo ha sido el modelo de trabajo que hemos desarrollado desde Solocracks, que es la agencia a la cual dirijo desde el año 2011. Sin embargo, el año 2015 nosotros ingresamos directamente ya al fútbol femenino. Un poco de historia de nuestra agencia. A nivel de gestión deportiva, somos la agencia pionera en fútbol femenino en Latinoamérica. Nosotros nos fundamos, como dije anteriormente, el año 2011 y desde el 2015 nos enfocamos en lo que es fútbol femenino. Nuestra primera clienta fue Christiane Endler, la portera que bien decía Gemma del PSG y actualmente capitana de la selección de Chile, recientemente nominada a los TVs. Y bueno, ella fue la primera que nos abrió un poco el mundo del fútbol femenino y que nos permitió darnos cuenta de que existía mucho talento en Latinoamérica. Nosotros comenzamos en Latinoamérica y nos dimos cuenta con ella que había mucho talento que estaba invisibilizado. O sea que en ese minuto jugadoras tenían muchas condiciones, eran muy profesionales. ¿Por qué digo que eran muy profesionales? Porque ellas entrenaban, ellas compatibilizaban su trabajo con el fútbol y con la universidad. En muchas ocasiones hacían 3 o 4 funciones y a pesar de eso lo hacían bien. Pero ¿qué pasaba? Que no eran reconocidas en Europa las jugadoras de Latinoamérica. O sea, normalmente no se sabía de ellas afuera, en el extranjero. Entonces lo que nosotros hicimos fue poder visibilizar ese talento, hacer que ese talento se hiciera conocido en el resto del mundo y que tuviera un camino para poder desarrollarse profesionalmente, ya que en Latinoamérica en ese entonces, 2015, existían muy pocas ligas profesionales, hoy existen un poco más de ligas profesionales, entonces ellos no tenían opción de desarrollarse como una profesión en el fútbol.
Bueno, nuestra misión como agencia es realizar una gestión deportiva integral, no solamente conseguir un fichaje o conseguir un club, trabajando desde la representación hasta la gestión de imagen, marketing, asesoría a clubes, instituciones o federaciones. Vamos a ir intercalando muchos datos duros, mucha información de contexto y también algunos ejemplos de cómo hemos trabajado en este tiempo como agencia y qué es lo que hemos visto en el mercado. Hoy en día el mercado del fútbol femenino tiene cerca de 30 millones de mujeres que lo practican, que realizan este deporte en 180 países. El crecimiento que ha tenido esta actividad o el fútbol femenino desde 1985 se ha multiplicado por 5. Imagínense, o sea, ha tenido un crecimiento exponencial. Hoy en día, estos son datos de hace 1 o 2 años atrás, o sea, son datos relativamente nuevos. El fútbol femenino con el fútbol masculino tiene, por ejemplo, estas diferencias. Existen 142.000 árbitras femeninas, o sea, árbitras mujeres, versus 690.000 árbitros masculinos. 97.000 entrenadores licenciadas, o sea, que tienen su licencia de entrenadora, versus 1 millón de entrenadores masculinos. 30 millones de jugadoras, perdón, versus 240 millones de jugadores. O sea, todavía vemos que a nivel de mercado hay una diferencia abismal. A mí muchas veces me preguntan en entrevistas o en medios de comunicación por qué hay tanta diferencia entre el fútbol femenino y el fútbol masculino. Muchas veces todos hacen alusión a que es un tema de género. Obviamente, en cierto sentido, sobre todo en Latinoamérica y en algunos países de este rincón del mundo, hay mucho machismo y hay cosas que tienen que ver con el género. Hay discriminaciones, etcétera. Pero yo también tengo otra visión, y es que el fútbol femenino todavía está menos desarrollado que el masculino. Lo podemos ver en estas cifras. O sea, el fútbol masculino todavía tiene, o sea, el femenino todavía tiene mucho margen de mejora, mucho margen de crecimiento. El fútbol masculino es un producto más maduro, hablándolo como producto. El fútbol femenino es un producto que recién está creciendo, recién está en la fase de llegar a su desarrollo. Por lo tanto, creo yo que más allá de una visión de género, también hay una visión de que el producto está en fases distintas. O sea, el femenino está en una fase totalmente distinta, más nueva que el masculino, por lo tanto todavía necesita de desarrollo, necesita de que exista gente que apueste por él, que invierta en el fútbol femenino. A mí me pasa mucho que dicen el fútbol femenino no vende, pero ¿cómo quieren hacer que el fútbol femenino sea rentable o que el fútbol femenino venda si es que antes no invierten en él? A mí me pasó con la experiencia personal de Solo Cracks. Nosotros comenzamos el año 2015. En ese momento, en Sudamérica, en Latinoamérica, el fútbol femenino no tenía rentabilidad, por decirlo de alguna manera. ¿Qué hicimos nosotros? Apostamos e invertimos. Nos metimos en un momento donde todos nos llamaban de locos. Me acuerdo que tenía compañeros agentes de fútbol masculino que me decían que para qué iba a ingresar en el fútbol femenino, que iban a hacer puros gastos, que iban a hacer puros dolores de cabeza y que no iba a ser un negocio finalmente, que ellos quizás con transferir un jugador iban a ganar lo que nosotros íbamos a ganar transfiriendo muchas jugadoras. Claro, si tú lo ves por ese lado o de esa forma tan pesimista, obviamente muchas ganas de ingresar al fútbol femenino no te iban a dar, pero nosotros lo vimos desde otro punto de vista, lo vimos desde la oportunidad de generar un cambio, la oportunidad de entregarle al género femenino, a las mujeres, la oportunidad de desarrollarse profesionalmente en algo, de generar realmente un cambio social, que eso es lo que también vamos a hablar más adelante, y de esa forma poder llegar en algún momento a hacer un negocio rentable. Hoy en día puedo decir, después de 4 años de desarrollo, desde que comenzamos a enfocarnos 100% en fútbol femenino, que Solo Cracks y su área de fútbol femenino sí es rentable. Pero claro, para eso tuvimos que pasar por 1, 2 o 3 años de mucha inversión, de gasto, de quizás tener que gastar en hacer una gira para juntarse con un club, en hacer una gira para conocer a alguien de una federación, y eso obviamente te conlleva gastos de dinero.
pero si tú confías en lo que estás haciendo y tú lo que estás haciendo lo estás haciendo de forma profesional, con pasión, considero que siempre va a haber un rédito positivo al final del camino. Crecimiento del mercado. Había un constante crecimiento en licencias profesionales en el fútbol femenino. Esos datos son de fútbol femenino en España, netamente del mercado español. Existe un poco más de 1 millón de jugadoras registradas y jugadoras semiprofesionales o profesionales. En el 2012-2013 habían 1.300. En el 2017 ya habían 2.853, casi 3.000. O sea, casi creció a más del doble de jugadoras registradas profesionales y semiprofesionales en el mercado español. Países con más de 100.000 registros federativos, ya sea profesionales o amateurs en el fútbol femenino hoy en día, son los que están ahí en la pantalla. Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda, Noruega y Suecia. Esos son los países que tienen más de 100.000 registros, imagínense, o sea, más de 100.000 jugadoras licenciadas, ya sea de forma amateur, profesional o semiprofesional. ¿Qué pasa con esto? Esto es un reflejo de los países que a nivel de Europa son los que están a la delantera hoy en día con el fútbol femenino. Vemos que Francia es potencia mundial, tiene un equipo que normalmente gana la Champions League, que es el Olympique de Lyon. Alemania tiene una potencia como el Wolfsburgo y el Bayern Múnich, que en fútbol femenino también son potencia mundial. Y Holanda acaba de meterse en la final del Mundial y acaba de ser campeón de Europa por primera vez. Entonces vemos que algo tiene que ver esta estadística o este número de jugadoras licenciadas con el éxito que cada uno de estos países tiene con el fútbol femenino. Suecia, en el último mundial, también salió en tercer lugar. Entonces son todos países que hoy en día están siendo potencia a nivel mundial en el fútbol femenino. Inglaterra salió cuarto, por ejemplo. Entonces, son datos estadísticos o datos duros que se pueden cruzar con otros factores como el éxito de estas selecciones o de estos países con el fútbol femenino. Bueno, ahora entramos a otras cifras que tienen que ver más que nada con marketing o con lo que opinan las marcas. El 66% considera que los patrocinadores deberían involucrarse más en el deporte femenino. El 66% de las personas. El 32% declara que se sentiría a gusto con una marca que patrocine el deporte femenino. Sin embargo, a pesar de estos datos, solo el 4% del mercado deportivo, de los sponsors, es para deporte femenino. O sea, si vemos, es un porcentaje muy bajo todavía. Por eso yo les señalaba anteriormente que hay mucho margen de mejora. No hay que verlo de forma negativa. No hay que verlo como que hay poco apoyo, todo lo contrario. Hay mucho margen de apoyo, de que las empresas se vuelquen con el fútbol femenino. Y cuando eso ocurra, obviamente todos los que comenzamos antes, todos los que nos metimos en este mercado antes, en el fútbol femenino antes, vamos a estar un paso más adelante que el resto. Por eso es importante a veces arriesgarse, aunque no todos vean el camino claro, a veces es bueno tomar ese tipo de decisiones. Hitos importantes, vamos a hablar de la temporada 2016-2017. ¿Por qué hablo de esa temporada? Porque, según mi opinión personal, a nivel en España, que es donde se ha producido un gran cambio a nivel de fútbol femenino últimamente, es donde se empezó ya a gestar el gran cambio que tiene hoy en día el fútbol femenino. En esa temporada, 2015, 2016, 2017. En el 2016-2017 se formó la primera liga profesional, 100% profesional, en Sudamérica. En Sudamérica, que fue en Colombia. La final de esa liga reunió a 33.000 espectadores. Imagínense, que una gran cantidad de público para hacer la primera liga profesional femenina de Colombia y de Sudamérica. ¿Por qué digo la primera? Porque Brasil, por ejemplo, es una liga que funciona relativamente bien en Sudamérica, pero no es una liga profesional. ¿Por qué no es una liga profesional? Porque los clubes participantes de la primera división de fútbol femenino de Brasil no están obligados a tener a todas sus jugadoras con un contrato profesional. A diferencia de lo que fue la liga colombiana, que todos los clubes
estaban obligados a tener a todas sus jugadoras con contrato profesional. Obviamente menos a las que son juveniles que están subidas a un primer equipo. El único problema de esta liga, de la liga colombiana, es que es una liga muy corta. Ya lo vamos a ver a continuación. En Brasil, en ese año, en un partido de liga normal, hubo 22.000 espectadores. En Noruega, por ejemplo, se equipararon los premios para selecciones femeninas y masculinas, hecho que nunca antes había ocurrido en el fútbol. O sea, la federación estimó que si, por ejemplo, la selección de Noruega masculina ganaba la Eurocopa, iba a ganar X cantidad. Y si la selección femenina ganaba la Eurocopa, iba a ganar la misma cantidad que la selección masculina. Ese es obviamente un hito importante. En España, como dijo Gema anteriormente, se produjo la primera transferencia pagada desde el exterior. ¿A qué me refiero con esto? Que el PSG, el Paris Saint-Germain, pagó un fee económico a un equipo español por una jugadora. Hasta ese momento, nunca una jugadora había sido vendida, transferida o había habido un fee para que saliera a jugar al exterior. Normalmente las jugadoras en el fútbol femenino tienen contratos cortos. ¿Por qué? Porque se atreven a contratar por 4 años, por 5 años o por 3 años. Contratan por un año, esa jugadora queda libre y luego se puede ir en libertad a cualquier otro club, no con el pase en el poder del club. Eso hoy en día está cambiando. Hoy en día yo me he dado cuenta, desde que estamos en el fútbol femenino, en estos 4 o 5 años que llevamos, hoy en día son cada vez más los clubes que te contratan por 2 años, por 3 años, y que están tomando ese riesgo, entre comillas. Que no es un riesgo, o sea, si tú tienes una jugadora que te puede dar nivel o que tú piensas que va a tener una proyección positiva, es una forma de protegerte, porque si no, esa jugadora queda sin contrato y luego puede partir libre a otro club. Entonces, para mí es una visión muy buena por parte de los clubes que estén arriesgándose, entre comillas, a contratar por más de un año. Y bueno, ese año en España se generó la primera gala de premios marca exclusiva para el fútbol femenino, porque anteriormente a eso existía la gala del fútbol masculino, los premios marca del fútbol masculino, y a veces invitaban a una jugadora o 2 jugadoras, pero ese año se realizó la gala de fútbol femenino y es una gala que se realiza hasta el día de hoy. Ahora pasamos a este año. Recientemente se disputó el Mundial de Fútbol Femenino en Francia. Yo tuve la dicha de poder estar ahí. Estuve el mes completo viendo muchos partidos de fútbol. Y este Mundial se dice, y bueno, no es que se diga, las estadísticas están ahí, fue el Mundial más exitoso en lo que va de los mundiales del fútbol femenino. Es el mejor mundial en la historia hasta el momento. Esperemos que se siga superando. Aquí tenemos algunos hitos clave de este mundial. Según FIFA, el último mundial ha superado por primera vez en la historia los 1.000 millones de espectadores en todo el mundo. Más de 200 cadenas de televisión de 206 países se acreditaron para cubrir la competición. O sea, imagínense, habían más de 200 cadenas de televisión. Solo televisión, no estamos contando radio, no estamos contando medios escritos, no estamos contando medios de internet, solo cadenas de televisión. Medios programaron gran parte de los partidos en horario prime. Eso es también algo positivo, porque normalmente los horarios o donde se daban los partidos en el fútbol femenino eran horarios muy malos. Entonces, la gente, obviamente, ¿tú cómo esperas que veas un partido si la FIFA o la competición encargada programa un partido a las 2 de la mañana? O sea, es muy, muy difícil. Entonces, este año, para este Mundial, se hizo un muy buen trabajo también en cuanto a esa planificación, y las televisoras también cumplieron con televisarlos en buenos horarios. Bueno, antes de avanzar, todos estos datos numéricos hablan de un interés social muy potente este año en el Mundial, que anteriormente no se había dado, un compromiso internacional. Vemos que hay más de 200 cadenas de 206 países. O sea, hay un compromiso desde distintos lugares del mundo
en el fútbol femenino en cubrir un evento como el Mundial. Y obviamente también habla de un aumento de la inversión, que cada vez se está invirtiendo más en el fútbol femenino. Cada vez hay más cadenas de televisión dispuestas a invertir en televisar un partido, por ejemplo. Aquí vamos a ver otros datos en base a espectadores, a personas que miraron el Mundial. Por ejemplo, el partido de Brasil con Francia ha sido el partido más visto en la historia del Mundial femenino. En la historia del fútbol femenino, perdón. 59 millones de espectadores alrededor del mundo miraron ese partido en directo. Partido final en la televisión holandesa alcanzó 5,5 millones de espectadores. Imagínense, solamente en la televisión holandesa y en un horario de punta. O sea, 5,5 millones de espectadores. El partido de la semifinal de Inglaterra fue visto por 11 millones de espectadores y el partido de cuartos final de Estados Unidos con Francia atrajo a la televisión 6,1 millones de espectadores. O sea, todas cifras increíbles. Actualmente, como solo cracks, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos desarrollando? Actualmente nosotros representamos a más de 100 jugadoras de 21 países y entrenadores también de 3 países. Hemos realizado más de 150 transferencias internacionales. Nuestras jugadoras juegan fútbol profesional. Países como Francia, Estados Unidos, Brasil, España, Suecia, Australia, Colombia. Tenemos jugadoras también en China jugando en este minuto, que es una liga que, al igual que en el fútbol masculino, está emergiendo y está creciendo poco a poco. Corea también es una liga muy potente en fútbol femenino. Suecia, Noruega, etcétera. Fuimos los realizadores, como decíamos antes, de la primera transferencia pagada en el fútbol español, desde el extranjero, no entre clubes españoles. Y entre nuestras futbolistas representadas se encuentra, como bien decían anteriormente, Christiane Endler, portera capitana de Chile, jugadora al PSG, nominada a los CBs. Esa foto que aparece en pantalla es justamente del día lunes pasado, que estuvimos en Milán en la ceremonia en Tepes. Muy linda, por lo demás. Además de Cristiane, tenemos jugadoras de países como Colombia. Tenemos a la capitana de la selección de Colombia, gran valor, Natalia Gaitán. Contamos con jugadoras de Argentina, Estefanía Banini, por ejemplo, la capitana de Argentina en el Mundial. Contamos hoy en día también con jugadoras europeas, con jugadoras de Lituania, tenemos jugadoras de España, Marta Cardona, Sheila García, Sara Serrat, que son jugadoras que incluso han estado en las nóminas de las selecciones españolas absolutas. Y de esa manera, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos creciendo desde Chile a Sudamérica y de Sudamérica a Latinoamérica al mundo. Hoy en día somos una agencia mundial, somos una agencia que cuenta con presencia en 4 continentes y tenemos también directores en distintos continentes. Ahora vamos a explicar el modelo de las ligas. Suecia, por ejemplo. Suecia es una liga y es un país que en el fútbol femenino siempre ha estado a la vanguardia, siempre ha sido de las selecciones y de los países con ligas más potentes. Incluso equipos suecos normalmente hace 7 años, 10 años atrás, dominaban el contexto de clubes de Champions League, etcétera. Hoy en día se han quedado un poco en desmedro de los clubes alemanes y los clubes franceses como el Olympique de Lyon y el Wolfsburg, pero siempre ha sido una liga muy tradicional. Suecia tiene una liga casi con exclusividad de clubes femeninos y es una de las ligas más prestigiosas de Europa por su constante crecimiento. Sin embargo, como les decía anteriormente, en la actualidad Suecia se ha venido quedando, o sea, ha venido manteniendo su nivel, pero no creciendo tanto como otros países que sí están apostando mucho. España, por ejemplo, tiene una liga mixta. ¿A qué me refiero con liga mixta? Que incluye a clubes tradicionalmente masculinos, como el Barcelona, como el Atlético de Madrid, como el Valencia, como el Levante, y clubes solo de fútbol femenino, como el Sporting Huelva, que no tiene homónimo masculino, como el Tenerife y como el Logroño, que son clubes 100% de fútbol
femenino. ¿Qué pasa? En España, muchos de los clubes como el Valencia, por ejemplo, nació de otros clubes. ¿A qué me refiero con esto? Valencia, por ejemplo, nació del colegio alemán. El colegio alemán tenía un equipo femenino y ese equipo femenino competía en categorías de fútbol federadas. ¿Qué hicieron? Ese equipo fue a conversar con el Valencia, con la institución. Y el Valencia absorbió al colegio alemán y le pasó el nombre, por decirlo de alguna manera. Y hoy en día, el Valencia ya tiene como absorbido 100% al colegio alemán. Hoy en día es conocido como Valencia Club de Fútbol Femenino. ¿Y a qué me refiero con esto? Entrenan en la misma ciudad deportiva del fútbol femenino, del fútbol masculino, o sea, la misma ciudad deportiva, juegan los partidos en el mini estadio, que es el mismo estadio que ocupa el equipo B del Valencia, el Mestalla que se llama, el equipo, ahí juegan y tienen los mismos beneficios, ocupan las mismas instalaciones, o sea, el club está absorbido. Eso sí, en el caso del Valencia, el equipo femenino le rinde cuentas a la fundación del club, no al club como tal. Entonces, la fundación es la encargada de desarrollar el fútbol femenino, que ese modelo lo han utilizado algunos otros clubes. Por intermedio de sus fundaciones, están a cargo del fútbol femenino y ven el fútbol femenino también como algo social, algo de crecimiento a nivel de equidad de género, etc. En Estados Unidos se utiliza un modelo por franquicia y los equipos que componen la liga son íntegramente clubes femeninos. O sea, los 10 equipos que existen en la liga femenina, que es una liga bastante corta, con pocos clubes, son 100% clubes de fútbol femenino y clubes franquiciados. O sea, tienen que reunir una serie de características, de condiciones y obviamente de inversión económica para poder ser parte de la Liga de Estados Unidos. Se rumorea, y más que se rumorea, o sea, de hecho el mismo Barcelona lo reconoció, que el Barcelona tiene grandes posibilidades de que en el futuro tenga un equipo femenino en la Liga de Estados Unidos. Es uno de los proyectos que están manejando como club. Si ustedes buscan en Google, probablemente incluso encuentren información al respecto y es uno de los proyectos estrella del Barcelona, tener un equipo de fútbol femenino en la Liga de Estados Unidos. En Sudamérica, la Liga de Colombia es profesional desde hace 13 ediciones y es una liga corta que dura entre 3 y 4 meses. Eso es lo malo de la Liga de Colombia, que lamentablemente no le han podido dar un sustento más largo, de una temporada más larga, de 10 meses, de 11 meses, de 9 meses, como ocurre con otras ligas. La Liga de Estados Unidos, por ejemplo, dura 7 meses. La Liga Española dura entre 9 y 10 meses. Lo mismo que la Liga Sueca, que dura 9 meses, 8 meses, o sea, son ligas largas y que normalmente tienen liga y tienen copa. En Sudamérica, lamentablemente, la liga profesional, que es la colombiana, es muy cortita. Brasil, que es otra muy buena liga, como les decía anteriormente, no es considerada una liga profesional, es una liga semiprofesional, porque algunos equipos tienen a sus jugadoras con contrato y otros no. No es una obligación de parte de la liga. Es una liga larga, es una liga que dura todo el año, que tiene varios torneos, tiene el torneo nacional, tiene el torneo estadual, que es por estado, tiene la copa, entonces tienen varias instancias en las cuales competir, lo cual es muy bueno para el desarrollo de las jugadoras de ese país. Y desde este año, desde el año 2019, de hecho hace muy poco ya, se profesionalizó la Liga de Argentina, lo cual se espera que sea un ejemplo para el resto del continente latinoamericano, porque todos sabemos que Argentina es un país muy futbolizado, es un país que normalmente está peleando grandes instancias a nivel de fútbol masculino en la Copa Libertadores masculina, y se espera que con esta profesionalización del fútbol femenino allá pueda servir para los demás países. En Venezuela también se profesionalizó la liga, aunque por los desafíos políticos y económicos actuales se espera un lento crecimiento. Por ejemplo, en la liga venezolana no hay extranjeras.
sea, no, porque obviamente por el contexto, por la coyuntura social, política, no lo permite. Pero se espera que obviamente el crecimiento que tengan como país con una liga profesional respecto a antes que era amateur sea muy, muy positivo para las selecciones de Venezuela. ¿Qué desafíos he notado o hemos notado como Solo Cracks en todo este tiempo en el fútbol femenino? ¿Qué cosas se pueden hacer? Bueno, lo primero es la profesionalización de la actividad. Ojalá que se profesionalice el fútbol femenino en la mayor cantidad de países posibles. Posicionar a figuras del fútbol femenino para que sean reconocidas como ídolos. Ese también es un desafío. Hoy en día hay muchas niñas que sí pueden crecer con una ídola de fútbol femenino mujer. Normalmente, hace 5 años, 3 años, 10 años, las niñas no tenían ídolas mujeres, solamente se veían representadas con jugadores masculinos. Incluso tú le preguntas a jugadoras actuales, jugadoras de 25 o de 30 años, ¿cuál es tu ídolo? La mayoría no te menciona una mujer, te menciona un hombre. Y eso es justamente porque culturalmente, con el desarrollo que está teniendo el fútbol femenino hoy en día, también está cambiando la perspectiva y la visión de la mujer. A mí, uno de los mensajes que más me ha emocionado, que me llegó en su momento al Instagram de Solo Cracks, fue una jugadora de fútbol que tenía 44 años ya, una ex jugadora de fútbol, que nos mandaba un mensaje agradeciendo porque lo que habíamos hecho nosotros en su momento, el 2015, 2016, cuando comenzamos y empezamos a llevar jugadoras desde Latinoamérica a Europa, es que le habíamos dado a la mujer latinoamericana la posibilidad de soñar, la posibilidad de dedicarse al fútbol como profesión. Ella me decía, ojalá que en mi época hubiesen existido ese tipo de instancias, porque yo la única opción que tenía en ese momento era una beca universitaria. Yo soñaba con ganarme una beca en la universidad para estudiar gratis. No tenía la posibilidad de ir a jugar fútbol al extranjero, a Europa, al Valencia, al Barcelona, al Sevilla, etcétera. Entonces me mandó un mensaje de ese tipo y obviamente uno cuando recibe ese tipo de mensajes empieza a darse cuenta de que lo que nosotros hemos realizado no solamente ha sido algo deportivo, sino que algo que también ha influido a nivel social y a nivel cultural. Generar un reglamento de transferencias específico para el fútbol femenino. Ese es un desafío que como agente, yo soy agente licenciado por la Real Federación Española de Fútbol, me he dado cuenta que falta en el fútbol femenino. ¿Por qué? Porque muchas veces los clubes formadores no reciben nada en el fútbol femenino. ¿Por qué? Porque la FIFA considera que en este minuto, que en este momento de crecimiento que está teniendo el fútbol femenino, el colocarle un valor a los clubes formadores significaría coartarle el futuro a muchas jugadoras. Porque como el mercado es tan pequeño todavía, hay muy pocos clubes que están dispuestos a pagar por una jugadora, como les decía anteriormente. Imagínense que recién en el 2016, como les comentaba, 2017, en España se generó el primer traspaso pagado hacia el extranjero. El primero, el 2016-2017. O sea, estamos muy atrasados en ese sentido. Por lo tanto, yo siento que sería bueno generar un reglamento y que todos los clubes estuvieran claros en cuál es ese reglamento, porque a mí me ha pasado muchas veces que sin tener una mala intención, a veces tomo una jugadora de un club latinoamericano, una jugadora que no tiene contrato, que no recibe un salario, que no tiene un seguro de salud, la llevamos a jugar al extranjero, a un equipo que le hace contrato, que puede dedicarse al fútbol solamente, no tiene que compatibilizarlo con otras labores, y la jugadora queda feliz, obviamente, pero el club no queda contento, porque obviamente no reciben nada a cambio, porque la FIFA estipula que en el fútbol femenino hoy en día no se pagan derechos de formación. Entonces, ahí a veces, claro, uno queda como malo en la película porque tiene que abogar por el desarrollo de tu deportista, pero entiende también que el club muchas veces quede con esa frustración. Entonces habría que ver de qué manera se puede generar un reglamento en el fútbol femenino, que no sea el mismo reglamento del fútbol masculino. Regularizar las transferencias que se producen en ligas locales con justo beneficio de jugadores y clubes. Eso también es algo que se debiera hacer. Clubes deben posicionar de mejor forma el producto del fútbol femenino.
Veo que hay muchos clubes que ni siquiera tienen actualizadas sus redes sociales, que ni siquiera suben contenido, o que ni siquiera hacen convocatoria de prensa los días de los partidos. O sea, hay mucho por aprender del fútbol masculino, en ese sentido, en el trabajo del marketing, de imagen y de otros deportes también. O sea, se puede mirar mucho a Estados Unidos, que lo hacen muy bien eso. Entonces, ¿cómo podemos posicionar de mejor manera el producto como producto fútbol femenino, nuestro club de fútbol femenino, nuestras jugadoras, etcétera? Atraer a medios de comunicación para que entreguen mayor cobertura a la actividad. ¿Cómo podemos hacer que los medios se involucren más con el fútbol femenino? Los mismos clubes tienen una gran responsabilidad ahí de entregarle mayor y mejor información a los medios, porque obviamente hay muchos medios de comunicación que nunca han cubierto el fútbol femenino, que por lo tanto no tienen información de fútbol femenino, no saben a veces cómo se llaman las jugadoras. Entonces, ¿de qué es la responsabilidad? ¿Del medio informarse? Sí, obviamente, pero los medios con tanta información, con tanto trabajo, muchas veces no lo hacen. Entonces, si tú como club le entregas un dossier con información de cada jugadora, con el nombre, con la estatura, con el apodo, obviamente para ese medio de comunicación le estás facilitando el trabajo. Y eso va a hacer que cubran de mejor manera tu actividad, que al final a ti como club eso te conviene. Tomar el ejemplo de Colombia y crear nuevas ligas profesionales o semi-profesionales en Latinoamérica, como lo hizo ahora Argentina también. Obviamente hay que tomar lo positivo. Si Colombia tiene una liga de 3 meses, ojalá que nosotros tengamos una liga de 10 o de 8. Generar alianzas entre sponsors, instituciones públicas, ligas y jugadoras. Hay muy pocas empresas hoy en día que se estén dedicando a eso, al tema de poder generar estas triangulaciones o este tipo de sinergia entre sponsors, instituciones públicas o jugadoras, clubes, ligas. Creo que en el fútbol femenino el tema de los derechos de imagen todavía está muy por debajo, está muy mal valorado aún, pero que va a crecer mucho en el futuro. Y quizás si alguna persona o alguna empresa se empieza a meter en este tipo de temas, hoy en día va a ser un muy buen un golazo de mitad de cancha, vamos a decirlo de alguna manera. Formar a las jugadoras integralmente y apoyarlas en su futuro. Acá nosotros en Solo Cracks, gracias al instituto, tenemos un convenio que 2 o 3 jugadoras por año tienen una beca, y además tenemos un porcentaje de descuento para todas las demás jugadoras que desean formarse en gestión deportiva. Entonces, le damos, además de todas las herramientas futbolísticas, de quizás conseguir sponsor o otro tipo de cosas, también le damos la herramienta o la posibilidad de obtener una herramienta educacional por intermedio de este convenio, por ejemplo. En el fútbol femenino hay mucho por hacer y por crear. O sea, todavía es algo muy virgen, es algo donde todavía los principales actores de la industria no están involucrados, por lo tanto podemos crear, podemos innovar, y esa es la principal misión y función que tenemos todos. Nosotros, por ejemplo, en Solo Cracks hemos creado el área de investigación. Tenemos 2 personas que están desarrollando distintas investigaciones. Ya desarrollamos la primera, ya lanzamos la primera al mercado, junto con INAF, con el Instituto Nacional del Fútbol de Chile, que es una investigación sobre redes sociales y fútbol femenino. Y ahora vamos a seguir con otras investigaciones al respecto, porque hay mucha información, pero hay poco material. O sea, en el fondo, si tú buscas hoy en día libros de fútbol femenino o información de fútbol femenino en librerías, en bibliotecas, encuentras muy poco. Entonces, también una buena opción sería investigar, la investigación del fútbol femenino. También se puede desarrollar. Son algunos desafíos que se me ocurren. Ahí está Saray Bareman, directora del fútbol femenino de la FIFA, que estima que para el 2026 tendrán a 60 millones de mujeres jugando fútbol. ¿A qué nos referimos con esto? Hablábamos anteriormente que habían cerca de 30 millones en la actualidad. Imagínense, estamos a 2019, o sea, en 7 años más, Saray, que es la directora de la FIFA, estima ver el doble de mujeres jugando al fútbol en el mundo. O sea, un crecimiento exponencial. Acá les comparto el modelo de gestión
que utilizamos normalmente en Solo Crack. No sé si se entiende, lo voy a ir explicando igual la diapositiva. Acá está la marca o la esencia del jugador o del deportista, al medio, siempre está ahí. ¿Qué hacemos nosotros? Lo primero, como agencia de gestión deportiva o como agentes de la jugadora, lo primero es una planificación de la carrera profesional. O sea, tú estás en este minuto como jugadora en este nivel y estás jugando en este club. ¿Cuáles son las opciones que nosotros vemos para ti en tu desarrollo futuro? Según tu nivel, según tu crecimiento, según tu evolución, lo que vayas creciendo a nivel de cada año, de cada temporada. Y eso tiene que ver con la planificación de la carrera profesional. Eso se podría decir que es uno de los puntos más importantes en un deportista. Pero también hay otros puntos, como los que vemos a continuación. Gestión del contenido. O sea, a medida que la deportista va creciendo, esa deportista se va transformando en una embajadora, se va transformando en un ejemplo para muchas otras personas, para las niñas del futuro, para niños. Incluso hoy en día yo tengo jugadoras que son admiradas por hombres, que no hay ningún problema, como antes se podría haber pensado que no, eso nunca iba a pasar. Hoy en día pasa, o sea, hay muchas jugadoras que hoy en día son ídolas de niños pequeños. Entonces, cuando empieza a pasar eso, cuando empieza a ocurrir eso, la jugadora tiene que preocuparse, o la deportista, de el contenido que sube en sus redes sociales, del contenido que comparte, de lo que dice en una entrevista, porque cada cosa que haga está siendo vista como un ejemplo por muchas personas. Entonces tiene que tener una responsabilidad. También tiene que tener un rol ciudadano. ¿A qué me refiero con esto? A que son parte de una sociedad. A mí no me gusta cuando piensan que el jugador de fútbol no puede opinar de otros temas. ¿Por qué no va a poder opinar de otros temas? Si es un ciudadano como cualquier otra persona. Entonces, en base a los intereses que tenga cada deportista, se tiene que moldear cuál va a ser su aporte ciudadano. O sea, ¿dónde se va a sentir más cómodo opinando? Obviamente no va a opinar de cualquier cosa o no va a opinar de algo que no sepa. Pero si hay algo que, por ejemplo, no sé, a Christiane Endler, que le gusta la música, ¿por qué no va a poder opinar de música, por ejemplo? Luego de eso, cuando ya el deportista sigue creciendo, sigue desarrollándose, se puede llegar a la gestión del merchandising. ¿A qué voy con esto? A que hay muchos deportistas que tienen su propia marca de ropa o su propio merchandising, sus propios productos. Con eso estamos haciendo que el deportista, además de tener un escape con el fútbol a nivel económico, también pueda tener otro escaparate, otro ingreso por el tema de su merchandising. Con Christian Endler, por ejemplo, hemos llegado a vender gorros, poleras, camisetas, y muy bien, la verdad que le va muy bien en eso. Luego, junto con la gestión de merchandising, es muy importante la gestión del patrocinio y de las relaciones públicas. Esto para un deportista hoy en día es fundamental. O sea, saber estar donde tiene que estar. O sea, si, por ejemplo, un deportista le ofrecen aparecer en un medio de farándula que quizás no le conviene por el posicionamiento que queremos darle, es mejor decir que no y es mejor no estar. Pero, por ejemplo, si le están ofreciendo salir en una revista que la va a posicionar de buena forma con marcas, etcétera, obviamente en ese caso sí conviene que participe. Entonces hay que empezar a sopesar, a decir, mira, esto conviene, esto no conviene. Y a nivel de patrocinio, que es otra cosa muy importante, el deportista tiene esa mala costumbre, por decirlo de alguna manera, de creer que por el hecho de ser deportista o por el hecho de ser campeón de algo o por el hecho de cualquier logro deportivo, la marca tiene que patrocinarlo. Entonces, yo he visto muchos ejemplos de deportistas que quizás no tienen a alguien atrás o no tienen una gestión atrás, que llegan a la marca casi que a rogarle por el auspicio, pero no se plantean como marca, no se ponen en la situación de la marca o de la empresa. La empresa, obviamente, siempre va a querer un retorno. Entonces, como deportista tienes que pensar, perfecto, yo soy campeón de atletismo, por decir algo, soy campeón de atletismo, pero
¿con esto me basta para poder tener el patrocinio de esta empresa o yo tengo que ofrecerle algo más? ¿Qué es lo que yo le puedo ofrecer a esta empresa para que sea mi patrocinador? Siempre pensar en qué factor o qué valor le puedo entregar yo como deportista a la empresa. Si cambiamos esa visión y lo hacemos de esa manera, creo que hay muchas posibilidades de que mejoremos el tema de la sponsorización. Obviamente, tenemos que crear un dossier de sponsorship que tenga los datos de perfil del deportista, que tenga los datos de redes sociales, el alcance, cuántas veces el deportista aparece en televisión o en medios de comunicación, si ha sido alguna vez trending topic o no ha sido trending topic. Ese tipo de datos para una empresa son muy valiosos porque pueden hacer que la empresa piense cómo ellos pueden aprovechar a ese deportista. Luego, la gestión de la red de contacto, del networking, de los distintos stakeholders, etcétera. Y bueno, finalmente terminamos con lo de la planificación de la carrera profesional. Es un círculo virtuoso. De esa forma vemos nosotros la manera de trabajar a un deportista, en este caso a una jugadora de fútbol. Obviamente también es verdad, no todos los jugadores, no todas las jugadoras se van a poder convertir en una marca potente. Todos son marcas, todos tienen que ver, tienen un público, todos tienen unos fans, etcétera. Eso sí, pero si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, ¿qué les puedo decir? La selección española que salió campeona del mundo, no todos los jugadores de esa selección española campeona del mundo lograron hacer un spot publicitario, por ejemplo. O en la selección chilena, yo soy de Chile, la selección chilena que salió campeona de Copa América, claro, pudimos ver en spot publicitario a Claudio Bravo, a Mauricio Isla, no, a Alexis Sánchez, a Arturo Vidal, pero hay muchos otros jugadores como Gonzalo Jara, como Charles Aranguis, que nunca jamás pudieran llegar a ese nivel, a convertirse en una celebrity. Pero siempre tienen un público y ese público tienen que tratar de trabajarlo de buena manera. O sea, tienen que tratar de entregar información valiosa a sus fans. La visión de Solo Cracks con cada deportista es un desarrollo más que económico, sino que un desarrollo integral. Lo que nosotros intentamos hacer es posibilitar relaciones entre nuestros deportistas con, por ejemplo, fundaciones. Fútbol Más, que es una fundación que acaba de ganar el premio TPS de la FIFA a las fundaciones, y ONU Mujeres, por ejemplo, son dos fundaciones con las cuales hemos trabajado y hemos hecho que algunas de nuestras jugadoras sean embajadoras de esas fundaciones. También hemos posibilitado instancias para que nuestras jugadoras se relacionen con marcas. Hemos generado muchos sponsorships o mucha relación de sponsoreo con Nike, con Adidas, con Umbro, con Ladies-Soft, con Movistar, Samsung, Abastible, Budweiser, Ideal, Santander, Head & Shoulders, entre otras. Eso es muy importante, que la jugadora vaya creciendo, vaya desarrollándose y en la medida de lo posible, en la medida de que sea una embajadora potente para una marca, pueda desarrollarse también como líder de opinión o como embajadora de una marca. Acá tenemos algunos ejemplos, algunas fotitos de ejemplos que luego al finalizar la presentación, vamos a ver en video, antes de terminar y de ir a la ronda de preguntas. Para que vean a qué me refiero yo con relacionar el talento con marcas. Vamos a ver ejemplos concretos. Y acá hay unos ejemplos de fotitos, por ejemplo, cómo relacionamos la campaña de Fútbol Más, que tenía una campaña El balón no tiene género, con nuestras jugadoras. Ahí tenemos a Cote Roja y a Tiene Endler, jugadoras de Solo Cracks, con la polera de la campaña. La subieron a sus redes sociales y la fundación también la compartió en sus redes sociales. Y acá tenemos un diseño que realizó la Fundación Fútbol Más con otra de nuestras jugadoras. Ahora les dejo mis datos de contacto y posteriormente a esto vamos a mostrar los videos que les señalo, pero por si acaso ahí tienen los datos de contacto para que me escriban, me whatsappen o lo que sea. Ahí cualquier cosa me pueden contactar. Y antes de terminar, como les dije, vamos a mostrar los videos para que puedan ver ejemplos concretos de
publicidad con el fútbol femenino. Vamos a comenzar con el primer video que les quiero mostrar. Nueva colección deportiva, Futboleras. 7 palabras de magia que son bibidi-babidi-boo. Tosalakaduladi, chalchikomulamu. Pero para lograr un gran amor, bibidi-babidi-boo. Salakadula, chalchikomula, bibidi-babidi-boo. Salakadula. Hoy el cuento es otro y lo escribimos nosotras. Todo se logra con solo decir bibidi-babidi-bibidi-babidi. Futboleras, en ITES y en ITES.com. Ahí acabamos de ver una campaña que realizamos con ITES, que es una tienda de retail chilena, con 3 jugadoras de la selección chilena, con Yanara Edo, con María José Rojas y con Cristiane Endler. ¿Qué es lo que hicimos? Ellos como marca, primero empezamos a hablar de que pudieran sponsorear a una jugadora. ¿Qué pasa? Yo en ese momento como agencia, y junto con 2 personas más de mi agencia, le presentamos a esta marca la posibilidad no solamente de sponsorear a una jugadora, sino que hiciera algo con más de una jugadora. ¿Para qué? Para que generara en las personas, en la gente, esa sensación de que ITES no solamente estaba apoyando a la figura del momento, sino que también estaba apoyando al fútbol femenino en general. Entonces, al apoyar a un grupo de jugadoras, 3 o 4 jugadoras, iba a generar esa sensación. Y finalmente fue lo que hicimos, ellos estuvieron de acuerdo con eso y terminamos haciendo esta campaña, que es una colección de ropa real, que salió a la venta y que les fue muy, pero muy bien. Les fue mejor de lo que la marca esperaba. Así que obviamente quedamos todos muy contentos. Ahora voy a mostrarles otro comercial, otra publicidad que salió en televisión también. Aquí va. This is a man's world. This is a man's world. But a good be nothing. Nothing without a woman or a girl. This is a man's world. But it would be nothing, not one little thing, without a woman or a girl. Chile está fuera de Francia 98, una lástima. He's lost in the rhythm. But it would be nothing, without a woman or a girl. Los que somos Movistar nunca dejamos de creer. Movistar, elige todo. Aquí acabamos de ver el ejemplo de un comercial que hicimos con Movistar referentes a Tiane Endler, a la capitana de la selección de Chile y arquera del Paris Saint-Germain. Si se dan cuenta, es un poco la historia de ella. El que se ve en el video, el pequeño que la agarraba a pelotazos, es el hermano de Cristiane, que en muchas entrevistas él ha confesado que él cuando niña le agarraba pelotazos a Tiane, y Tiane ahí fue cuando empezó a tener sus primeras armas como portera. Entonces, ¿qué hizo la marca? Recreó la historia de esta deportista que es muy conocida en el país y que obviamente buscaba generar empatía en la gente. Eso es lo que intentó la marca con esta idea. Ahora vamos a ver el tercer video que les quiero mostrar.
Un 3 de 4. Mujer, llegó la hora de encender esa energía que llevas dentro. De exigir el derecho a vivir como sueñas. Sin límites. Es un fuego nuevo que nos une. Es el calor del cambio en cada una de nosotras. Mujer, nunca antes tu corazón tuvo tanta energía. Está en ti. Está en nosotros. Abastible, la energía de vivir. Ahí pueden ver un comercial que realizamos con Abastible, que es una marca de gas chilena. ¿Qué pasa con Abastible? Abastible nos contactó en ese momento porque querían hacer una campaña, no sabían qué todavía, pero querían hacer una campaña con Christiane Endler, con la capitana de la selección. ¿Qué hicimos nosotros? Al igual que con ITES, le propusimos la idea de poder hacer algo con un grupo de jugadoras más que con una puntualmente. ¿Y para qué? Para poder retratar el apoyo a la mujer, porque ellos como marca, su posicionamiento de marca quería estar enfocado en los próximos años en el apoyo a la mujer. Entonces, como idea, nosotros le propusimos que ellos apoyaran a un grupo de mujeres con tal de quedar posicionados en la mente del consumidor o de las personas como una marca que apoyaba el género femenino. Y eso fue lo que hizo Abastible, ese fue el comercial que sacó y le fue muy bien, la verdad. O sea, tuvo muchos comentarios muy positivos respecto a esta campaña publicitaria. Y vamos por último a mostrar el último video, la última campaña, que es del Banco Santander. Hey Feli, ¿qué pasa que no estás jugando? Me molestan. Me dicen que no puedo jugar con la camiseta de Christiane Endler. Ah, pero ¿por qué no? Si tu hermana usa la de Vidal, ¿no? Además, la tiene, es una arquera buenísima. ¿No la vimos en la tele? Sí, ya sé que es bacán, si ataja a todos. Pero igual me molesta. ¿Qué dice aquí? Federación de Fútbol de Chile. PFL de Chile. Ni de hombres, ni de mujeres. Una sola roja. Santander, incondicional auspiciador de todas las rojas. Este es el último comercial que les quería mostrar porque ilustra lo que yo les decía anteriormente, que hace mucho tiempo atrás era imposible ver que un niño tuviera de fútbol femenino. En este comercial se ve que el niño tenía de ídola a Christiane Endler, que ocupaba la camiseta de Christiane Endler y que muchos compañeros le hacían bullying por eso o lo molestaban por eso. Y el padre, de forma ejemplificadora, le entrega un mensaje muy potente y bueno, ahí ustedes me comentarán ahora cuál de las 4 campañas les gustó más o qué es lo que más les pareció de estas campañas. Eso sería todo. Me gustaría conversar muchísimo más de fútbol femenino con ustedes porque hay mucho más que entregar. No hablé mucho de lo deportivo, de la relación que tenemos con los clubes. Nosotros hemos llevado jugadoras a equipos como el Sevilla, el Valencia, el Paris Saint-Germain, a equipos en China, que también me hubiese gustado meterme más en eso, pero quise irme más por lo teórico, más por lo de imagen, más por lo de marketing, más por el crecimiento que está teniendo en el mercado el fútbol femenino en esta presentación puntualmente. Así que nada, espero que estén muy bien, espero que les haya gustado la presentación. Cualquier duda, consulta o lo que sea, mis datos de contacto ya los tienen y cualquier cosa me pueden contactar también con Gemma o con alguien del instituto. Gracias, hasta luego. Bueno, Edgar, muchísimas gracias. Muy extensa, muy completa la presentación. Llevamos 1 hora Se ha pasado volando, ¿eh? Eso sí te lo tengo que decir. Se pasó volando, la verdad, sí. Bueno, para mí, no sé si para ellos. Bueno, nos han lanzado muchas preguntas, ¿vale? Voy a empezar lanzándote algunas. A ver, hasta yo creo que 15 minutillos más podemos arañar. ¿Te parece? Vale. Mira, me quedo con el último comercial que has lanzado del niño con la camiseta de Christiane para introducir la primera pregunta, que sería de Jorge.
dice, ¿cómo podemos lograr cambiar la percepción respecto al fútbol femenino, no solo de inversionistas o patrocinadores, sino del público en general? Dice, mucha gente sigue creyendo que no hay calidad y prefieren ver un partido masculino, aunque sea malo, aunque sea de baja calidad, de bajo nivel. ¿Cómo se logra cambiar esa percepción? Mira, yo creo que esa percepción se va a ir cambiando poco a poco a medida que haya más información de fútbol femenino, que haya más partidos televisados, por ejemplo. Hoy en día, si uno como espectador quiere ver un partido de Champions League femenina, estando, por ejemplo, en Argentina o estando en Colombia, en Brasil, en Chile, no puedes. No encuentras en televisión abierta un partido de fútbol femenino. Tienes que meterte a un link, buscar por internet, en Google. Entonces, es muy difícil el acceso a ese tipo de partidos o a partidos de buen nivel. Entonces, por ahí yo creo que una de las cosas pendientes que pasa con el fútbol femenino es justamente entregar más información al público. Tal cual como en el fútbol masculino, que uno puede ver hasta un partido de Europa League, un partido malo de Europa League, uno lo puede ver por internet o lo puede ver por la televisión, que exista el mismo acceso al fútbol femenino. Y como dato quizás un poco más del día a día, yo lo que hago muchas veces con mis amigos, porque a mí me han llegado muchos comentarios de ese tipo también, que me dicen, si en fútbol femenino no hay calidad, no juegan bien. A muchos amigos los agarro y los llevo a ver un partido de fútbol femenino. Obviamente, lo llevo a ver un partido bueno de fútbol femenino, porque como en el masculino hay malos partidos, en el femenino también. Lo he llevado a ver partidos buenos de fútbol femenino y quedan encantados. O sea, me dicen, yo pensé que el fútbol femenino era así, que era malo. Y muchas veces incluso ellos me dicen, juegan mejor que yo, juegan mejor que nosotros. Digo, obvio que sí, ¿por qué pensabas lo contrario? ¿Por qué pensabas que ellas como mujeres no podían jugar mejor que un hombre? Pueden hacerlo mejor que un hombre, totalmente. Entonces, esa es una manera del día a día, o sea, con tu grupo de amigos. Perfecto. Rubén Fidalgo te pregunta, desde el punto de vista estratégico, en comparación con el fútbol masculino, si aplicas las mismas estrategias. Y después lanza una coletilla diciendo, ¿el Real Madrid femenino no te parece que ha crecido a menor velocidad de lo esperado? Sí, a ver, a nivel de estrategia, ocupo estrategias muy similares a lo que ocupaba antes en gestión deportiva. Yo, anteriormente en Solo Cracks, hemos representado a deportistas de distintos ámbitos, de boxeo, de básquet, y las estrategias son similares. Lo que cambia es el contenido, las historias. Uno tiene que adecuarse al contexto en el que está situado en ese momento. Y en el fútbol femenino hay muchas historias de mucho esfuerzo que hay que tratar de aprovechar. Hay jugadoras, como decía anteriormente, que trabajan, que estudian en la universidad y que además juegan fútbol y entrenan. Yo tenía una jugadora, por ejemplo, que salió en el comercial de Abastible, que tenía 4 trabajos. Estaba estudiando en el último año y además jugaba fútbol cuando estaba jugando en Chile. O sea, imagínense, ese tipo de historias hay que tratar de hacerlas visibles, tratar de que el periodista o los medios se interesen en conocer también el lado humano de las jugadoras de fútbol. Creo que eso es una estrategia bastante positiva para que la gente se vincule con ella de buena forma. Perfecto. Adrián Varela dice que a la hora de trabajar en la representación del fútbol femenino, ¿cuál es el mayor inconveniente para conseguir marcas que patrocinen a alguna jugadora, desde tu punto de vista? ¿Cómo conseguir? ¿Cuál es el mayor inconveniente para conseguir patrocinadores de jugadoras o de equipos? Mira, el mayor inconveniente, por un lado, es la mentalidad, lo que hablábamos anteriormente. Hay muchas empresas, y eso tengo que admitirlo, que todavía tienen la visión de un poco de género. Me he encontrado con muchas empresas que creen que quizás las jugadoras, el fútbol femenino no vende, o lo que dicen siempre. Pero, ¿cómo podemos contrarrestar esto? Yo siempre, para las presentaciones, trato de llevar mucho dato duro. Me hubiese gustado poder mostrarles quizá una presentación de cómo podemos vender a una jugadora nosotros, con una marca. Pero normalmente lo que hacemos es tratar de convencer en bases argumentos duros, estadísticos, de que esa jugadora o de que ese club o de que ese puede ser conveniente para la marca.
Yo creo que es la única forma, porque las marcas normalmente piensan en números, piensan en rentabilidad. Si tú no les ofreces rentabilidad, la marca jamás va a estar interesado en apoyar tu proyecto, por mucho que sea bonito, por mucho que sea lindo, por mucho que el deportista sea forzado, por mucho que haya sido campeón. Lo que decía anteriormente, yo creo que hay que tratar de encontrar el punto justo para poder convencer a las marcas, sobre todo cuando son marcas que están un poco reticentes al apoyo en este tipo de deporte. Antonella Medina te comenta, dice, Edgar, comentaste que la marca es la esencia del deportista. Me encantaría saber si es que es necesaria y qué tan seguido las jugadoras reciben una guía psicológica. Supongo que se refiere a cómo los aconsejas tú para que vendan esa imagen de marca que tienen que proyectar. Sí, mira, ese es un tema también virgen. ¿Por qué digo virgen? Porque el desarrollo del fútbol femenino a nivel de salarios, a nivel de condiciones, está recién en crecimiento. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas veces hay jugadoras que están viviendo estas experiencias por primera vez, a diferencia de lo que pasa con el fútbol masculino, que ya un juvenil que suben a un primer equipo, muchas veces se les sube el lomo a la cabeza y es difícil poder mantenerlas con los pies en el piso, en la tierra. En el caso del fútbol femenino, son muchas jugadoras que están viviendo experiencias por primera vez. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Por supuesto que tratar de tener una pauta psicológica o coaching, incluso los mismos clubes muchas veces tienen psicólogo, perdón, pero son psicólogos que hacen trabajos grupales. El ideal, como dice Antonella, sería que cada jugadora pudiera tener una orientación psicológica. Ahora, también es verdad que nosotros, en el fútbol femenino como agencia, en nuestro staff, por ejemplo, no contamos con un psicólogo. ¿Por qué? Porque obviamente las diferencias que hablábamos anteriormente entre el fútbol masculino y el fútbol femenino son muy grandes. Entonces, uno tiene que también ser muy cauteloso en la inversión o dónde canaliza sus recursos. A mí me encantaría tener un psicólogo, pero obviamente sería un gasto fijo que tendríamos que asumir en la empresa y que quizá en este momento no tenemos la posibilidad de hacerlo. Entonces, por eso también hay que tratar uno como empresa tiene que tratar de ver dónde sí, dónde no. Sí es una necesidad que tendremos que cubrir en algún momento y que yo creo que a las jugadoras le daría bastante bien. David te pregunta, ¿qué necesitan o qué piden los sponsors para dar el apoyo, para dar el paso a la hora de apoyar al fútbol femenino? ¿Qué peticiones tienes de los patrocinadores? No, es más que nada lo que les decía anteriormente. O sea, cuando tú logras convencer a un sponsor de que su inversión no va a estar mal gastada, no va a ser una inversión hecha al voleo, creo que cambia mucho la percepción de ellos y por lo general te pueden apoyar. El tema es que, claro, a veces te apoyan con menos de lo que uno querría. O sea, a mí me ha pasado muchas veces que el primer contrato de sponsorización es muy bajo. Luego, cuando ya los logras convencer, ya pasó un año, por ejemplo, desde ese primer contrato, acaba tu contrato y tienes que renovarlo, pero tú le diste cuenta de todo lo positivo que se hizo ese año, de que la marca le fue bien, de que a la jugadora creció. Obviamente el segundo contrato es un contrato ya muchísimo mayor. Yo he firmado contratos hasta 10 veces más de un primero a un segundo contrato. ¿Y por qué firmé el primer contrato? Aunque era bajo, muchas veces firmamos igual esos contratos. ¿Por qué? Porque si es una buena marca, de todas formas va a ser positivo para el deportista. ¿Por qué? Porque en el marketing deportivo, marcas llaman a más marcas. Entonces, por ejemplo, si Gatorade, por decir una marca, puede ser Powerade, si Gatorade está interesado en patrocinar a un deportista mío, quizás no con el valor que yo creo que ese deportista tiene, pero un poco más bajo, yo aceptaría igual. ¿Para qué? Para que mi deportista se vincule con una marca y de esa manera genere confianza en todas las otras marcas. Creo que eso también es una estrategia o algo que ustedes tienen que tener en cuenta como gestores. Ser un poco flexibles en ese sentido. Cristina habla desde el punto de vista de las jugadoras. Hemos estado viendo el punto de vista de patrocinadores. Ella dice,
¿Cuál es la mayor reivindicación de las jugadoras ahora mismo para que se les reconozca, se les dé un mayor reconocimiento? Yo creo que la jugadora como tal, hoy en día también está viviendo una evolución o un crecimiento o un cambio. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas de estas jugadoras no estaban acostumbradas a ser jugadoras profesionales 100%, a dedicarse 100% al fútbol. Muchas de estas jugadoras hacen otras cosas, se dedican a otras cosas. ¿Por qué? Porque lamentablemente el mercado o pagan mal o en algunas ligas no les pagan, entonces no les permite poder desarrollarse como por ejemplo un jugador de fútbol profesional que solamente se dedica al fútbol profesional. Entonces, esta evolución a nivel como persona también está afectando a las jugadoras de fútbol femenino. Hay jugadoras que hoy en día están jugando fútbol en grandes ligas, pero que además están haciendo un máster, por ejemplo, un magíster o un máster online. Entonces tú dices, bueno, la jugadora en ese sentido es mucho más completa en general, quizás por esta coyuntura del contexto, que un jugador de fútbol masculino. De hecho, una de las investigaciones que a nosotros nos gustaría hacer como agencia tiene que ver con eso, con el nivel de conocimiento, el nivel de estudio, a nivel de carrera que tiene el fútbol femenino versus el fútbol femenino. Yo creo que ahí veríamos también una gran diferencia entre ambas. Ahora, a nivel de reconocimiento social, yo creo que la mujer en el fútbol tiene todo el derecho de exigir lo mismo que el hombre, las mismas condiciones, no el salario. Yo en cuanto a salario, cuando dicen tiene que ganar lo mismo que Cristiano Ronaldo, por ejemplo, digo, bueno, genera en este momento lo mismo que Cristiano Ronaldo, normalmente no generan lo mismo que Cristiano Ronaldo. Entonces, obviamente, a nivel económico, tampoco encuentro justo que reciba lo mismo, pero sí a nivel de condiciones, que el club le pase las mismas camisetas, que tengan seguros de salud, que entrenen en condiciones óptimas. En ese sentido, creo que la mujer tiene que exigir las mismas condiciones. En cuanto a lo económico, eso va a depender de lo que genere cada mercado, creo yo. Perfecto. Antonella Medina dice, en el mes de octubre se realizará la Copa Libertadores Femenina en su país, que es Ecuador. ¿Qué podrías recomendar tanto a organizadores de la Copa como a los dirigentes y clubes deportivos que participan para... espérate un segundo, me acaba de entrar una pregunta y se me ha ido la que te estaba haciendo. Porque la gente participa. Tranquila. La tengo aquí recuperada. Dice, ¿qué podrías recomendar tanto a organizadores de la Copa como a dirigentes y clubes deportivos participantes para aumentar el apoyo y la asistencia a los estadios? Bueno, lo primero que a mí me pasó con el Sudamericano Sub-20 femenino en Ecuador, que yo lo fui a ver y encontré que la publicidad, la promoción era muy baja. Yo, de hecho, estuve en dos o tres ciudades y en esas mismas ciudades no encontré, por ejemplo, afiches, no encontré publicidad en torno al torneo que se estaba desarrollando. Entonces, claro, ¿cómo queremos que la gente de cada ciudad se entere de que se está desarrollando un torneo de fútbol femenino si no estamos invirtiendo en publicitarlo, en hacer que se conozca? Yo invertiría mucho en eso y invertiría mucho en una campaña de medios. O sea, a veces no se necesita invertir tanto dinero para conseguir una buena campaña de medios, pero sí tratar de que salga publicitada en los noticieros, de que la inviten a gente de la organización a los matinales para que hablen de que va a haber un torneo de fútbol femenino de primer nivel, cosa de que esta información pueda llegar a la gente. Y también, obviamente, redes sociales, porque obviamente hoy en día mucha gente ya no ve televisión o ya no ve medios tradicionales, pero sí está en redes sociales. Yo me preocuparía mucho de eso, de invertir en la promoción del campeonato. Creo que es esencial porque yo conversaba con gente en Ecuador cuando estuve allá, estuve en Ambato, estuve en Quito, conversaba con gente en Ambato y la gente me decía que ellos no tenían ni idea, no sabían que se estaba desarrollando un torneo de fútbol sub-20. Entonces, si la información no se conoce, ¿cómo esperamos a que la gente llegue al estadio? Obvio. A ver, déjame que estoy intentando... Hay algunas preguntas que... Por ahí había alguien que me preguntó del Real Madrid, que no respondí. Sí,
¿te acuerdas? Sí, iba, Aprovecho sí, de- te la he lanzado. Sí iba a un ritmo, sí, bajo tu punto de vista, Sí. iba a un ritmo lento, ¿no? Sí, a ver, el Real Madrid como tal recién va a estar el próximo año en el fútbol femenino de España. Este año el Real Madrid absorbió a un club que se llama CD Tacón y ese CD Tacón todo este año va a jugar como nombre CD Tacón, aunque ya está siendo apoyado por el Real Madrid. El Real Madrid le está pasando la infraestructura, el lugar para jugar, etcétera. Por lo tanto, considero obviamente que está más lento que la mayoría de las potencias. O sea, el Barcelona entró al fútbol femenino hace muchos años atrás, el Atlético de Madrid lo mismo, el Bilbao lo mismo. El Madrid es el último de los equipos grandes que ha ingresado al fútbol femenino, así que obviamente creo yo que van a tener que ponerse en campaña para poder avanzar rápidamente e igualar a sus competencias, porque obviamente el Madrid no creo que haya ingresado para querer estar abajo en la tabla de posiciones. Bueno, Edgar, pues estaba ahora repasando las preguntas. Yo creo que las que no te he lanzado es porque tú ya las habías contestado durante tu presentación. Hemos estado 1 hora y casi 20 minutos de charla y creo que sería el momento de ir finalizando la sesión. Y bueno, y nada, decirte solo que muchísimas gracias por tu tiempo, que ha sido muy interesante y darte las gracias de nuevo y suerte para tus futuros proyectos. Muchas gracias a todos por la atención, por las preguntas muy interesantes y espero que nos podamos ver en otra oportunidad. Un abrazo grande y gracias por la invitación. Un abrazo, Edgar. A los que nos habéis estado acompañando, os agradeceríamos que os toméis unos minutos para responder a las preguntas que os dejamos en la pestaña de encuestas, aquí arriba a la derecha. Y simplemente recordaros que vais a recibir próximamente un link con la grabación del webinar que os podréis descargar. Y os invitamos, como siempre, a que sigáis conectados. Ahora veis en pantalla el tema de nuestro próximo webinar, que será en octubre, será sobre coaching. Nuestro invitado va a ser Fritz Smith, que es consultor de planning estratégico y desarrollo técnico en Puer Coaching, y el webinar será en inglés en esta ocasión. Muchísimas gracias a todos por participar y hasta la próxima.